Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula sobre el modelo de gobernanza de la inteligencia artificial, en la cual os vamos a explicar cómo estamos abordando todo el tema de gobierno de la IA en Mutua Universal. Para ello nos acompañan Guiomar Ruiz, ella es asociada en Andersen, experta en temas de protección de datos y de IA, y David Pedreño, por toda la parte del Centro de Excelencia, responsable del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial en 1 Million Bot. Ambos nos acompañan en el diseño, definición e implantación del modelo de gobernanza de inteligencia artificial en la Mutua Universal. Realmente queremos implantar una inteligencia artificial segura, una inteligencia artificial legal, ética, que nos dé esa confianza que necesitamos como usuarios, como profesionales y también para nuestros usuarios finales. Entonces, como entidad, la primera reflexión que nos viene a la cabeza es ¿por qué es necesario tener un modelo de gobernanza en una entidad como Mutua Universal? Bueno, pues yo, si me permites, Esther, creo que al final contar con un modelo de gobernanza bien desarrollado y bien asentado, el valor añadido que ofrece para todos estos proyectos de desarrollo y de integración de inteligencia artificial en Mutua Universal precisamente es esta capacidad de adaptación a una normativa que todavía está un poco en desarrollo, que todavía va a ser muy cambiante y que va a ir poco a poco reforzándose a futuro, con lo cual lo que necesitas tener es unas buenas bases. Un asentamiento, un buen punto de partida que te permita reaccionar a todos esos cambios que van a continuar llegando tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista tecnológico. Sí, justo en el punto de vista tecnológico estamos hablando de una tecnología que es cambiante y volátil como nunca la ha habido, ¿no? Hablamos de que los modelos que hoy en día se trabajan hace 6 meses no existían, dentro de 6 meses quedarán obsoletos, por ende se requiere de una estructura organizativa y de un modelo de gobernanza que asegure tener esa agilidad, a la vez que se asegura una confiabilidad y una fiabilidad de la propia tecnología y la estructura organizativa por detrás que la sostiene, ¿no? Y el caso de Mutua Universal ejemplifica eso. Perfecto, sí que es verdad que como entidad estamos siguiendo las recomendaciones tanto a nivel de la IACT y vamos a implantar un modelo de gobernanza mixto que se denomina, donde tendremos una oficina de inteligencia artificial como órgano central que va a marcar esas directrices, esa visión, ese propósito, la alfabetización tan importante de toda la parte, el desarrollo de los casos de uso, y luego se va a combinar con unos IA locales en cada una de las áreas de negocio, que son los que están más cerca del proceso y que realmente van a conocer cuál es la necesidad, cuál es el caso de uso. Dicho esto, también lo vamos a completar con un modelo de gobierno y control con órganos nuevos, como es el Comité Ético de IA, que debe velar para que esa IA cumpla con los requisitos a nivel de derechos fundamentales, teniendo en cuenta que nosotros tenemos casos de uso que tratan los datos más sensibles, los datos relacionados con la salud de las personas, y luego un comité estratégico de IA al más alto nivel para definir también ese roadmap y esa hoja de ruta. Nos acompañamos de estructuras que ya existen, como el Comité de Seguridad de la Información, que al final va a velar por esa seguridad, por esos riesgos, esos controles, esas medidas mitigadoras que podamos ir implantando. Como segunda pregunta, y sobre todo aprovechando vuestra experiencia, me gustaría saber qué retos estamos encontrando las organizaciones a nivel tanto de implantar una IA como de este modelo de gobierno que va asociado a esta IA. Bien, yo diría que el reto principal es que partimos de la base que tratamos de gobernar algo que es ingobernable, ¿no? Una tecnología que, como ya hemos dicho, está en evolución, que se está definiendo el roadmap tecnológico y el roadmap legal que hay por detrás, y eso en materia de gobernanza es un reto muy importante, pero luego también que partimos de quizás un sesgo de que la inteligencia artificial es una materia tecnológica y por su impermeabilidad y por su transversalidad en implantación, en realidad se trata de una tecnología que toca y que empieza en negocio. Empieza en negocio, toca tecnología, toca legal, toca cumplimiento, toca eficiencia, toca todas las áreas de instituciones y empresas casi de manera equitativa, ¿no? Por ello requiere un enfoque transversal y ese reto de centralizar a la vez que se operativiza y se hace realidad el modelo de gobernanza, a la vez que se llevan a implantación y en ejecución esos casos de uso, para mí es el reto principal, ¿no? Y el reto más grande. De hecho, al final es como coordinar muchos perfiles, ¿no? Habrá un perfil jurídico, un perfil tecnológico, tema de riesgos, perfiles más de negocio, el coordinar todas estas piezas del puzzle para que funcione correctamente. Eso es.
Claro, y como bien apuntas, es uno de los retos principales porque al final estamos hablando de objetivos totalmente dispares y de equipos que muchas veces no han mantenido diálogos entre ellos de forma continuada. Entonces, negocio siempre tiene unos objetivos muy marcados, cumplimiento siempre tiene unos objetivos muy marcados y muy apegados a la normativa que pueden crear conflictos o marcar como, ¿no?, puntos de tensión en todo el desarrollo y la coordinación de una entidad. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos, ya no por estrategia, sino porque va a ser un punto de fricción que hay que empezar, ¿no?, a ser capaz de identificar y de suavizar y de que todos entendamos cuáles son las prioridades del resto para poder ir adaptándonos y hablar y conseguir hablar el mismo lenguaje. Sí, la verdad, el poder hablar el lenguaje es importante, porque si no cada uno va mirando su parte. Y yo apuntaría también el reto de poder balancear, equilibrar lo que es control y lo que es agilidad, ¿no? De hecho, cuando a veces hablamos de un modelo de gobernanza con comités, con funciones, etcétera, da un poco la sensación de que mucho control frenará esa agilidad que necesitamos y que se requiere. Yo creo que aquí sí que es verdad que con este modelo mixto que estamos implantando, con una oficina de inteligencia artificial más centralizada y los IA locales, tenemos que conseguir esta agilidad para poder, desde el momento en que llega el caso de uso, hacer una preevaluación, poder decidir si es un caso de alto riesgo, de medio riesgo o bajo y poder activar el protocolo que toque, ¿no? Y roles definidos, personas con dedicación, importante tener personas con dedicación a todo el tema de la oficina y de la gobernanza y así pues poder conseguir esa agilidad. Y un poco para acabar, sí que me gustaría, vosotros que estáis también en más organizaciones, el saber qué casos de uso están abordando las organizaciones que les pueda aportar un valor para ver si vamos en línea o no, esperemos que sí, pero para ver si estamos alineados. Sí, yo creo que estáis alineados. En efecto, cuando empezamos a hablar de estrategias de inteligencia artificial, de modelos de gobernanza, sí que conviene articular los distintos tipos de inteligencia artificial y de casos de uso que hay detrás de las distintas capas de distintas arquitecturas, ¿no? Los casos de uso más típicos que vemos en instituciones y en empresas que están empezando son aquellas herramientas de productividad personal profesional, primeras herramientas de atención tipo asistentes virtuales, chatbots, herramientas que al final lo que buscan es maximizar la productividad del empleado o del cliente, ¿no?, en esencia. Ese es como el primer paso, ¿no?, que se empieza a dar con respecto a adoptar inteligencia artificial. Luego, en una segunda instancia, y sobre todo ahora por el momento en el que estamos a nivel tecnológico, estamos empezando a ver la IA agéntica a escala. Es decir, sectorizar agentes por nodos de expertise y por espacio de acción tecnológico con una función muy específica, pero incluso con comunicación entre los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Estamos convencidos de que es el futuro, pero estamos viendo que ya es el presente y que muchas veces estas arquitecturas multiagénticas y de IA agéntica tienen el nombre, ¿no?, y se les bautiza como tal, pero muchos de los casos de uso que ya están operando a día de hoy en producción ya son IA agéntica, ya es un agente de IA y ya operan como tal, ¿no? Esos dos son los casos de uso más comunes, ¿no?, y típicos que vemos, y luego el tercero que creo que es el que más valor aporta a nivel estratégico, que es el de adoptar una arquitectura transversal de inteligencia artificial, ¿no?, que permita pues acometer varios casos de uso, pero que al final sea el músculo tecnológico y el acelerador, junto con el modelo de gobernanza que mezcla operatividad y control, hacia esos casos de uso. Poco más que añadir después de que hable el tecnólogo de la sala, pero a mí sí que me gustaría un poco resaltar que lo que creo que se está viendo con los casos de uso que están llegando antes a las organizaciones muchas veces es cómo se están identificando tareas que igual son más procedimentales o en las cuales el empleado o el trabajador no es el elemento central, el valor añadido realmente a la tarea. Y esos son los casos que se están tratando de priorizar y que se están tratando de agilizar precisamente para poder poner, ¿no?, el valor del ser humano en el lugar adecuado, para poder darnos tiempo para hacer todo ese valor añadido intelectual, que es el que realmente, ¿no?, en un futuro, cuando también contemos con sistemas agénticos, será el elemento esencial de nuestro aporte a las organizaciones. De hecho, yo creo que antes también lo comentábamos, ¿no?, que la IA no se equivoca, nos equivocamos las personas. Entonces es importante que tengamos en cuenta siempre esta supervisión humana. También me quedo muy tranquila, tenemos en nuestro plan estratégico una iniciativa dedicada totalmente a la inteligencia artificial, donde los casos de uso que hablabas vamos bastante alineados, temas de asistentes virtuales, más eficiencia operativa, automatizaciones. A nivel de arquitectura tecnológica,
pues tenemos ya Copilot distribuido en toda la organización para que sea esa IA personal que nos permita automatizar esas tareas de nuestro día a día, y trabajando en esa plataforma corporativa basada en Azure que nos tiene que permitir escalar esos casos de uso. Entonces, yo también diría que, yo creo que ya lo conocéis, hace unos años ya empezamos con Lince, que fuimos pioneros en el sector con la implantación de la inteligencia artificial predictiva, y de hecho evolucionar con nuevos casos de IA predictiva es lo que también nos dará ese recorrido. Por tanto, yo creo que nos quedamos tranquilos en que vamos alineados.